Bienvenidos. En nuestra sesión de hoy vamos a adentrarnos en el pensamiento de una de las figuras sin duda más disruptivas y al mismo tiempo fundamentales de toda la filosofía moderna, David Hume, un filósofo escocés pilar indiscutible de la Ilustración y del empirismo. Su obra, fíjense, supuso un punto de inflexión tal que llegó a despertar a Kant de lo que él mismo llamó su sueño dogmático, y sus réplicas, resuenan hasta nuestros días. Nos centraremos en su texto capital, la investigación sobre el entendimiento humano, y el objetivo que nos marcamos es realizar una disección rigurosa de su proyecto, establecer los fundamentos y sobre todo los límites infranqueables del conocimiento humano. El recorrido que vamos a seguir obedece a la arquitectura misma del pensamiento de Hume. Empezaremos, como es lógico, por su punto de partida, el empirismo radical. A partir de ahí, descenderemos a los cimientos de la mente para identificar sus componentes más elementales, sus átomos. Una vez los tengamos claros, veremos cómo se ensamblan en las dos únicas formas de conocimiento que Hume va a admitir. Y ya armados con todo este aparato conceptual, acometeremos el punto neurálgico, el corazón de su filosofía, la crítica demoledora al principio de causalidad. Y finalmente, exploraremos las consecuencias de esta crítica, que nos abocan a un escepticismo moderado y a una nueva concepción del conocimiento como una herramienta probabilística, útil sí, pero despojada de toda pretensión de certeza absoluta. Iniciamos, pues, nuestro análisis. Para comprender la radicalidad de la filosofía de Hume, es del todo imprescindible situarlo en su época. Estamos en plena Ilustración, un periodo de enorme confianza en la razón humana. Sin embargo, Hume adopta una postura muy singular. En lugar de usar la razón para construir grandes sistemas metafísicos, se propone usarla para investigarse a sí misma. Su misión, que está inspirada por el éxito de la física de Newton, es aplicar el método experimental de la ciencia natural al estudio de la mente, creando lo que él mismo llamó una ciencia del hombre. Esta es la pregunta que vertebra todo su proyecto filosófico. Y no es una pregunta meramente epistemológica sobre qué podemos conocer, sino que es una investigación sobre la propia naturaleza del sujeto que conoce. Lo que Hume quiere, en definitiva, es trazar una cartografía precisa de la mente humana, delimitar sus provincias y, de manera crucial, marcar esas fronteras más allá de las cuales la razón no puede aventurarse sin caer en el absurdo y en la especulación vacía. Hume es, en efecto, una figura capital de la Ilustración escocesa. Es muy significativa la ironía de que se formara en La Flèche, la cuna de Descartes. Del mismo caldo de cultivo surgen los dos polos del pensamiento moderno, el racionalismo y el empirismo. Sus conclusiones, que eran demoledoras para la teología natural y la metafísica tradicional, le costaron el acceso a la cátedra, lo cual demuestra el carácter tan subversivo de su pensamiento. Su estilo, sin embargo, es deliberadamente antiacadémico, busca la claridad y apela a la experiencia ordinaria. Y esto los lleva a su principio irrenunciable, el principio empirista. La experiencia es la única fuente y el límite de nuestro conocimiento. Su método no va a ser la deducción lógica a partir de principios innatos como en Descartes, sino la observación introspectiva de los procesos mentales. Es un enfoque que hoy, sin duda, calificaríamos de psicologista. La filosofía se convierte, para él, en una anatomía de la mente. Pasamos ahora al fundamento de su sistema. Siguiendo su método experimental, Hume procede como un químico, descomponiendo una sustancia compleja en sus elementos más simples. Si queremos entender el conocimiento, primero debemos identificar sus unidades mínimas, esos átomos del pensamiento. Se propone, literalmente, una anatomía de la mente. El término genérico que Hume emplea para todo contenido mental es el de percepción. Cualquier cosa que aparezca en la conciencia, ya sea el dolor de un golpe, el recuerdo de unas vacaciones o la idea de un unicornio, todo ello es una percepción. Pero este es solo el punto de partida. Inmediatamente Hume introduce una distinción fundamental dentro de este conjunto, una bifurcación que es, de hecho, la piedra angular de todo su edificio filosófico. Y aquí reside la distinción capital. Por un lado, Hume sitúa las impresiones. Estas son nuestras percepciones directas, inmediatas, y se caracterizan por su fuerza y su vivacidad. Son los datos crudos de la experiencia, el color rojo que vemos ahora, el sonido que escuchamos, la emoción de alegría que sentimos, son el original. Y por otro lado tenemos las ideas. Estas no son más que copias, ecos o imágenes debilitadas de nuestras impresiones, que aparecen cuando pensamos o recordamos. La memoria de ese color rojo es una idea, es menos intensa, menos nítida que la impresión original. Es crucial entender que para Hume la diferencia no es de esencia, sino de grado. Una idea es, simplemente, una impresión de menor intensidad. Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo, la percepción directa de esta pizarra ante nuestros ojos es una impresión. Es una experiencia vívida, rica en detalles sensoriales, que se impone a la conciencia con una fuerza innegable. Se percibe el color, la forma, la textura, todo de manera inmediata y no solicitada.
Ahora bien, si cerramos los ojos e intentamos evocar la imagen de esa misma pizarra, lo que comparece en la mente es una idea, es un recuerdo, una representación mental que es inevitablemente más pálida, menos detallada y carente de la fuerza de la percepción original. Es, en el sentido más literal para Hume, una copia desvaída de la impresión inicial. De esta distinción se deriva el primer gran principio del empirismo de Hume, a menudo denominado el principio de la copia. Este principio sostiene que toda idea, por muy compleja o abstracta que nos parezca, pensemos en la idea de sustancia o de Dios, debe derivar en última instancia de una impresión previa. Este principio no es solo descriptivo, se convierte en un criterio de legitimidad. Si un término filosófico no puede ser rastreado hasta la impresión original de la que es copia, entonces, para Hume, es una ficción, una palabra sin contenido empírico real. Una vez identificados los elementos básicos del pensamiento, impresiones e ideas, el siguiente paso en la investigación de Hume es analizar cómo la mente los combina para formar proposiciones y razonamientos. Y al hacerlo, descubre que la razón humana opera de dos modos que son fundamentalmente distintos, dando lugar a dos tipos de conocimiento que no deben confundirse jamás. Esta tabla esquematiza lo que se conoce como la bifurcación de Hume. Por un lado, tenemos las relaciones de ideas. Son las proposiciones de la geometría, del álgebra y de la lógica. Su verdad es analítica y a priori, es decir, se descubre por el mero análisis de los conceptos implicados, sin necesidad de consultar la experiencia. Afirmar que ningún soltero es casado es una verdad necesaria, cuya negación implica una contradicción lógica. Por otro lado, tenemos las cuestiones de hecho, que conforman la totalidad de las ciencias naturales y nuestro conocimiento del mundo. Son juicios sintéticos y a posteriori. El predicado añade información nueva al sujeto, y su verdad solo puede determinarse mediante la experiencia. El sol saldrá mañana es una cuestión de hecho. Su verdad es contingente, no necesaria. Podemos imaginar sin contradicción que mañana el sol nos salga. Detengámonos un momento en esta afirmación, que es una de las más audaces de Hume. Al clasificar las matemáticas como meras relaciones de ideas, las dota de certeza absoluta, sí, pero a un precio muy alto, les niega todo contenido empírico. Cuando un geómetra demuestra un teorema sobre un triángulo, no está descubriendo una propiedad del espacio físico, sino que está explicitando una consecuencia lógica contenida en la definición misma de triángulo. Estas verdades son indudables, pero son, en cierto modo, tautológicas, no nos dicen nada nuevo sobre cómo es el mundo. Por lo tanto, si las relaciones de ideas son ciertas pero vacías, todo nuestro conocimiento sustantivo sobre la realidad recae en las cuestiones de hecho. Y para ellas, el único criterio de verdad, el tribunal de última instancia, es la experiencia. Toda idea que pretenda tener significado debe poder señalar la impresión de la que procede. Este es el principio empirista en su formulación más estricta, y será el bisturí que Hume aplicará a la idea central de toda la metafísica y la ciencia tradicional, la idea de causalidad. Entramos ahora en el corazón de la filosofía de Hume, el momento que le ha ganado su lugar en la historia del pensamiento. Armado con la distinción entre impresiones e ideas y la bifurcación del conocimiento, Hume se dispone a someter a examen a uno de los pilares no solo de la filosofía, sino del sentido común y de la ciencia, el principio de causalidad. Tradicionalmente, la relación causal no se entiende como una mera sucesión de eventos. Cuando decimos que A causa B, presuponemos algo más, una conexión necesaria entre ambos. Creemos que la causa posee un poder, una fuerza intrínseca que produce el efecto de manera inevitable. No es simplemente que una cosa siga a la otra, es que la primera obliga a la segunda a ocurrir. Es esta supuesta conexión necesaria el objetivo preciso del análisis crítico de Hume. Siendo fiel a su método, Hume nos pide que volvamos a la experiencia. Pensemos en el ejemplo clásico de las bolas de billar. Observamos el movimiento de la primera bola, su colisión con la segunda y el subsiguiente movimiento de esta. Vemos una secuencia de eventos. Pero la pregunta crucial es, ¿tenemos una impresión sensible de esa conexión necesaria? ¿Vemos la fuerza o el poder que se transfiere de una bola a la otra? El análisis fenomenológico de Hume es implacable. Todo lo que la experiencia nos ofrece son tres circunstancias. Primero, la contigüidad en el espacio y en el tiempo entre la causa y el efecto. Segundo, la prioridad temporal de la causa. Y tercero, y esto es lo más importante, la conjunción constante. Observamos una y otra vez que a eventos del tipo A les suceden eventos del tipo B. Y nada más. Por más que afinemos nuestra observación, nunca encontramos la impresión de esa supuesta conexión necesaria. Es la pieza que falta, el elemento que la razón postula, pero que la experiencia nunca nos muestra. La conclusión de Hume es tan lógica como revolucionaria.
Si la idea de conexión necesaria no puede derivarse de ninguna impresión externa de los objetos, entonces tiene que tener otro origen. Y Hume lo encuentra en nuestro interior, en una impresión de reflexión. Tras observar innumerables veces la conjunción constante entre A y B, la mente, por la fuerza del hábito o la costumbre, desarrolla una propensión a pasar de la idea de A la idea de B. Esta determinación interna, este sentimiento de expectativa, esa es la impresión que da origen a nuestra idea de necesidad. Por tanto, la necesidad causal no es una propiedad del mundo, es una proyección de nuestra propia psicología. De este modo, Hume lleva a cabo una de las degradaciones más significativas en la historia de la filosofía. La causalidad, que se creía un principio ontológico, una ley férrea de la realidad descubierta por la razón, queda reducida al estatus de creencia. Es, sin duda, una creencia natural, instintiva y útil, pero una creencia al fin y al cabo, fundamentada no en la lógica, sino en el hábito psicológico. Ante esta conclusión, la pregunta es inevitable. ¿Acaso nos aboca esto a un escepticismo paralizante? Si la causalidad es una mera creencia, ¿debemos abandonar toda pretensión de conocimiento científico y toda previsión en la vida cotidiana? En esta última sección veremos cómo Hume responde a esta objeción, desarrollando lo que se conoce como un escepticismo moderado. La respuesta de Hume es que su crítica no destruye el conocimiento, sino que lo resitúa sobre unas bases más humildes y, si se quiere, más honestas. No podemos tener una certeza apodíctica, es decir, una certeza demostrativa y lógica de que el sol saldrá mañana. Como ya vimos, la negación de una cuestión de hecho no implica contradicción. Lo que sí tenemos, basado en la conjunción constante de la experiencia pasada, es una creencia con un altísimo grado de probabilidad. La ciencia, por tanto, no debe aspirar a certezas absolutas, sino a formular leyes probables que nos permitan predecir y explicar los fenómenos. El punto crucial, por tanto, es que la naturaleza no ha dejado nuestro juicio sobre la causalidad en manos de la frágil razón. La creencia en la uniformidad de la naturaleza, que es generada por el hábito, es un instinto, un mecanismo natural indispensable para la supervivencia. Aunque carezca de justificación racional, es esta creencia la que nos permite aprender de la experiencia, anticipar el futuro y actuar en el mundo. En la filosofía de Hume, el conocimiento no necesita ser lógicamente seguro para ser biológicamente útil. Concluimos, pues, con una pregunta que proyecta la sombra del escepticismo de Hume mucho más allá de la causalidad. Su análisis nos ha mostrado que una de nuestras creencias más fundamentales no tiene un fundamento racional, sino psicológico. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras certezas sobre la existencia de un yo substancial, sobre el mundo exterior, sobre los fundamentos de la moral, son en realidad el producto de un hábito mental, una costumbre de nuestra imaginación que hemos confundido con una verdad objetiva? La investigación de Hume, en última instancia, no nos ofrece respuestas definitivas, sino una herramienta crítica para examinar incansablemente los cimientos de nuestras propias convicciones.